Amadas hermanas, buenos días. Y en estos dos versículos en los cuales meditaremos esta mañana, continuaremos con el mensaje de Santiago en su epístola, que también lleva su nombre, ¿verdad? Santiago. Y este Santiago fue el hermano de Jesucristo. Santiago escribió a los hermanos con palabras amonestadoras y directas a sus mentes y conciencia, ¿verdad?, de los hermanos. Y Santiago está llevando una secuencia en su carta con el propósito de recordarle a los hermanos de dónde viene la sabiduría y para qué esta es necesaria. En otras palabras, la sabiduría divina les debe hacer entender a los hermanos que se habían dispersado al norte de Jerusalén. Y bueno, este mensaje es para nosotras también, ¿verdad, hermanas? Que están actuando de una forma inconsciente, injustamente, de tal forma que no se están dando cuenta que por sus actitudes están cometiendo injusticias. Pues además de estar sordos, ciegos y sin entendimiento hacia los hermanos que están sufriendo a causa de la diferencia de clase que hay en ese lugar, ellos conscientemente están haciendo esa diferencia, ¿verdad? Ellos se están alejando de la verdad y la esperanza eterna. Sí, hermanas, ¿quién más que el apóstol Santiago para escribir con el peso de su corazón, para exhortar y amonestar a los hermanos que están cometiendo vilezas, abusos, maldad por estar pasando sobre los sentimientos, sufrimientos de sus hermanos espirituales? Y con la actitud firme, madurez espiritual y el celo hacia la verdad con la que escribió el apóstol Santiago, nos expresa sus sentimientos porque él también estaba ciego y no comprendía, no valorizaba, no le dio los méritos a su medio hermano, al mismo a quien hoy en esta epístola él se dirige, que es su siervo, y no se dirige a él como su medio hermano, sino como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y además lo glorifica. Y en el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 7, versículo de 3 al 5, leemos la incredulidad de los hermanos de Jesús. Y también el apóstol Pablo, en la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 7, eh, nos habla que Jesucristo se le apareció a Santiago después de la resurrección. Y es ahí donde él comprende y abre su entendimiento para ser un instrumento fiel para su Señor. Y hoy podemos comprender aún más la autoridad con la que Santiago está demandando a sus hermanos para que abran sus entendimientos también, sus oídos, para que ellos entiendan de una vez que están haciendo sufrir a los que son escogidos por Dios. Y por eso Él les reclama escribiéndoles: pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿Es esto algo nuevo, que los pobres y los humildes sean oprimidos? No, ¿verdad? Lo mismo hizo el faraón con el pueblo de Dios en Egipto. Y en la relatoría del
capítulo 58 de Isaías, la palabra de Dios nos habló de esta misma situación. Y nuestra hermanita Lucy de Ortiz nos recordó, nos dijo que los hermanos ayunaban, pero no les servía de nada, pues buscaban sus propios intereses, oprimiendo a los trabajadores para buscar sus propios deseos, hiriendo con sus puños inicuamente, ¿verdad? ¿Y qué nos dijo la palabra de Dios en Jeremías, en el capítulo 29, en la cual hizo la meditación nuestra hermana Santos Melara? Nos recordó también que el pueblo de Dios estaba siendo llevado cautivo a Babilonia y los cautivos son esclavizados y oprimidos, pero Dios siempre está escuchando el clamor del que sufre por su causa. Y no está haciendo lo mismo el apóstol Santiago de interceder por los hermanos que están siendo agraviados por las acciones de los opresores que han olvidado la sabiduría. Santiago claramente los acusa de que están escarneciendo liberadamente al pobre, pero en cambio están a los pies de los que lo oprimen. Y no solo eso, los mismos ricos sin escrúpulos los debilitan a ellos con temor, llevándolos como ovejitas que con su poder los despojan de sus bienes. El propósito de Santiago es que estos hermanos despierten para que actúen con justicia, con amor. Pero lo más grave, hermanas, es que estos hermanos están ignorando que a los que a ellos están honrando y dando preferencia para favorecer sus propios beneficios, sin importar quién sufra. Son los que confiadamente y con seguridad maldicen, injurian el nombre glorioso que está sobre ellos, o sea, sobre Cristo. Y en el versículo 8, el apóstol reta a los hermanos que han olvidado la sana doctrina y les dice que si ellos en realidad defienden la ley real, deben de reparar, analizar conforme la escritura para no menospreciar el nombre del fundador de la ley real. ¿Y qué demanda Cristo? Amarás a tu hermano en Cristo, al que sufre, al pobre. Esta es la ley real. Que os améis unos a otros como yo os he amado, dice Juan en el capítulo 15, el versículo 12. Y este es el mismo mensaje que aparece allá en los primeros, en Levíticos, ¿verdad? Allá en el Pentateuco, en el capítulo 19, versículo 18. Es esa misma ley. Pero ellos, hermanas, están haciendo todo lo contrario. Están haciendo morir al pobre y haciendo esa hermandad con los que aún abusan de ellos mismos. Viniendo, ¿verdad?, a ser ellos convictos ante la ley real. Y ese amor al prójimo que ellos están olvidando es el fundamento de todas las leyes de cómo debemos relacionarnos los unos a los otros. El apóstol también, el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos amonesta en el libro en Gálatas, en la carta de Gálatas, o Cristo, la verdad, versículo 14, y dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y también el mismo apóstol nos exhorta en Romanos, en el versículo 13, capítulo 8, donde dice, no debáis a nadie nada,
sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cuál ley, hermanas? La de Cristo, que ha dado la libertad al pecado. ¿Por qué no debemos mostrar el favoritismo con nuestro prójimo y especialmente con los ricos que no temen a Dios? Es contrario, hermanas, a las enseñanzas de Cristo, porque es producto de malos pensamientos. No debemos menospreciar a las personas creadas a la imagen de Dios. Es una de las consecuencias, de motivos egoístas. Va en contra de la definición bíblica del amor. Muestra falta de misericordia con los menos afortunados. Es una acción de hipocresía. Es pecado, hermanas. Debemos de tratar a los demás de la forma que esperamos que se nos trate a nosotras. No debemos despreciar tampoco al rico, porque si lo hacemos, estaremos negando, ¿verdad? Nuestro amor, negando a Cristo, pero tampoco debemos favorecerlos por lo que puedan ellos hacer por nosotros. Y al mismo tiempo, despreciar al pobre por lo poco, al parecer, pues no puedan darnos nada a cambio. Si nosotras no oímos el gemido del que sufre, recibiremos el efecto de nuestras acciones. Nuestro deber es defender al oprimido. Hermanas, nuestro llamado es procurar andar en el espíritu para no satisfacer los deseos de la carne, porque entonces daremos a conocer sus obras y el fruto del espíritu no obrará en nosotras. Así que, hermanas, reflexionemos cómo sería nuestra reacción si el apóstol Santiago nos cuestionaría, ¿verdad? A cada una de nosotras por estar actuando de igual forma que estos hermanos. Así es que no olvidemos que las escrituras nos cuestionan cada vez que la leemos. Dios les bendiga.